Shalom, amados hermanos, muy buenos días para todos ustedes, muchas bendiciones. Quiero compartir con ustedes un tema hoy muy importante que le he titulado Yugo desigual. Solo las personas que hemos podido vivir, experimentar, pasar por esta situación, podemos, digamos, entender circunstancias que muchas personas no alcanzan a entender cuando están fuera de esta situación. Yo voy a tomar como versículo referencial 2 Corintios 6 del 14 al 16 y dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Mashiach con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es un versículo que se ha predicado por mucho tiempo y he conocido personas que, a pesar de conocer esta palabra, que realmente es un mandamiento porque dice claramente no os unáis en yugo desigual, han pasado por alto estos consejos que nos da la palabra, estos mandamientos, y se han visto envueltos en situaciones muy difíciles que han destrozado sus vidas. Créanme que es algo muy difícil de llevar, es algo muy complicado, que no todos podemos llegar a tener el soporte para soportar este tipo de situaciones tan tremendas. En mi caso, el yugo desigual se da porque cuando yo tengo 5 años viviendo con mi esposo, a mí me llega pues la visitación de nuestro padre. Él ha tenido misericordia de mi vida, me llama después del fallecimiento de mi madre. Y como les digo, ya tenía una vida de 5 años con mi esposo, una vida en desorden, una vida donde nos llevábamos súper bien, todo era bien, porque éramos igual de mundanos los dos. Cuando viene la palabra, viene esa luz a mi vida, todo comienza a cambiar. Y créanme que es un sufrimiento, pero largo. Bueno, pudieron haber sido 2 años, 3 años, 5 años, pero para mí fueron una eternidad. Para mí fue una vida entera luchando y batallando con esto. Pero por eso mi mensaje de hoy es a todas esas personas que hoy se encuentran en varias circunstancias. Por ejemplo, hay muchos jóvenes queriendo buscar casarse porque piensan mira, se les pasa el tiempo y que mira, no importa, se va a convertir. No, 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 no. Esto no se trata de que nadie convierte a nadie. Esto se trata de que es un tema muy delicado que puede marcar tu vida y puede llenarte de mucho sufrimiento que te puedes ahorrar si tú haces lo que verdaderamente dice la palabra. Mira, tenemos el ejemplo que más me llamó la atención es el de Acab con Jezabel. Nosotros todos sabemos que el rey Acab era un hombre con un carácter no tan fuerte. ¿Ok? Viola este mandamiento de no casarse con extranjeros y mucho menos con paganos, ¿verdad? Donde haya idolatría. Y él viola justamente ese mandamiento y ya podemos ver cómo terminó todo. Afortunadamente el rey Acab pudo al final arrepentirse, pero podemos ver que la consecuencia de haber violado el mandamiento hizo que esta mujer con la que se casó fuera la mujer más perversa que ha tenido el reino de Israel. Corrompió al pueblo, fue una mujer malvada, asesina, completamente pagana. Entonces, en carne propia, Acab vivió lo que era rebelarse a un mandamiento que no solamente es para nuestro bien, es para nuestra paz, es para nuestra santificación, porque a paz nos ha llamado nuestro Padre. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que puede ser una decisión fácil en el momento, una boda esplendorosa, todo bien, pero deja muchas cicatrices con el tiempo. Mira, las relaciones en yugo desigual no solamente se dan en el casarse. Todo el mundo asocia con qué es casarse. Sí, es una de las más fundamentales. Pero también lo vemos en las amistades. No podemos decir que yo tengo una amistad con una persona, vamos a ver, de otra religión, de otra creencia, o simplemente que niega o abomina o blasfema contra mi Padre, contra mi Creador. Ya automáticamente eso no es una amistad considerable para mí. No quiere decir que nosotros vamos a andar por la vida rechazando a todo el mundo y que no, porque no hemos sido llamados a esos. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Mesías Yahshua, que él estuvo rodeado de pecadores, de paganos, de gente inmunda ante los ojos del pueblo, pero que él no se asociaba íntimamente con ellos. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? No podemos tener una amistad con una persona que viola los mandamientos abiertamente, que desprecia el Shabbat, por ejemplo,
y nosotros vamos a estar ligados íntimamente a esa persona. Pues no, podemos orar, podemos predicarle, podemos compartir palabra, pero si ya aquello se sale de lo que es el torno a la Torah, no es aconsejable esa unión de amistad. También, mira, se puede dar en los negocios una persona conocedora de Torah, que guarda los mandamientos, que busca la forma de santificarse, de vivir una vida agradable al Padre, y se une en una sociedad con una persona contraria que viola los mandamientos, que no va a pagar impuestos, que siempre está buscando la forma de hacer algo ilícito. Eso también puede calificar como una relación en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tú vas a querer buscar la luz, porque eso es lo que hace la persona que está en el camino de buscar la luz, de agradar a nuestro Padre, más sin embargo la persona que está en desigual, que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, nos va a llevar siempre a incitar al lado contrario, y es lo que nosotros tenemos que evitar. Y créanme que por experiencia propia es algo muy desagradable, muy desagradable, muy doloroso, y que bueno, solamente Yahweh sabe cuál es el propósito de cada cosa. Mira, también las relaciones laborales, hay jefes que son extremadamente corruptos, y uno no puede ni debe prestarse a ese tipo de situaciones, más bien tendría que renunciar. Entonces, todo esto se va como formando un círculo en tu vida, que es eso, un círculo, no nos deja avanzar. Entonces nos encontramos dando vueltas en el mismo lugar. Cuando es un matrimonio que ya está constituido, como me pasó a mí, y que dada la circunstancia, pues mi esposo nunca quiso separarse, porque en muchas oportunidades tanta fue mi desesperación, tanta fue mi falta de valentía, que yo quería salir del matrimonio como fuese, porque eso es lo primero que uno busca. Pero el Padre me mostró que yo tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque él usó, en medio de todo esto, el Padre usó esa circunstancia con mi esposo para trabajar mi carácter, para trabajar mi forma de ser, para trabajar partes de mi vida que eran necesarias que ese yugo estuviera. ¿Ok? Recuérdense que el yugo no es nada más que dos animales que están unidos obligadamente, pero que uno es más fuerte que el otro. Y si el débil no se fortalece, digamos, en este caso es un animal, pero nosotros lo llevamos a lo humano. Si esta persona no es fuerte, pues el más fuerte lo va simplemente a oprimir completamente. Entonces, en mi proceso, que yo sé que no es el proceso de muchos, sin embargo, otros sí, en mi proceso entendí que eso sirvió para moldear esas partes de mi vida. Pero que mi situación fue que yo fui llamada estando en el yugo. O sea, yo no era yugo, pero después me convertí en un yugo desigual, mi esposo para mí. ¿Ok? Él tardó muchos años en ser llamado, bueno. Bendito sea Yahweh, era un propósito, pero no todos los casos es así. Podemos encontrar personas que por su terquedad, que por su falta de comunión con el Padre, que por no tomar en cuenta el consejo de la palabra, lo hacen, y luego que están en el yugo, totalmente la vida les va a cambiar, porque uno se siente tan mal, se siente tan destruido, se siente tan descontrolado, que a veces se aleja de la oración, se aleja de las cosas del Padre, y eso realmente nos lleva totalmente al fracaso. Entonces yo te digo a ti hoy, mujer, joven, que buscas casarte, eh, no está prohibido totalmente en las escrituras, pero tenemos que ver en los tiempos que nos encontramos, y que sabemos que estamos en tiempos muy difíciles y muy delicados, y que pensar en un matrimonio sería como distraerte en eso, cuando en estos tiempos tenemos que buscar madrugar, orar, buscar al Padre para estar fortalecidos para la prueba difícil que se viene para el mundo. Entonces, vuelvo y repito, no te digo que no ores por eso, puedes orar, pero el Padre te va a dar una dirección correcta. Yo te hablo de esto porque es mi testimonio y quiero compartirlo contigo. Que años más tarde el Padre ha permitido, y digo años más tarde porque recientemente mi esposo, a través de un incidente que le sucedió, él abrió sus ojos, y bueno, ha tenido un corazón más dócil hacia el Padre. Sin embargo, vuelvo y repito, no todos los procesos son iguales, pero puedes más o menos tener una idea si tú estás hoy tomando en cuenta casarte y no estás mirando lo que la escritura te está diciendo. Es lo más seguro que puedas fracasar. Y te aseguro que estando en el lugar es muy difícil de salir. Depresión, tristeza. Y bueno, todo eso por el propósito que el Padre pueda tener en tu vida. Pero vuelvo y repito, no siempre son propósitos del Padre que su pueblo se una en yugo desigual, porque no es lo mismo un llamado de unos años de matrimonio a una persona que está consciente de que no debe hacerlo,
y lo hace, eso no es propósito de Yahweh, eso simplemente es desobediencia. Y toda desobediencia acarrea consecuencias, eso tenemos que tenerlo claro. La Biblia también nos aconseja de parejas que han sido llamadas así. Por ejemplo, no crean ustedes que solamente es la mujer la que tiene pues a su esposo en yugo desigual. También se han visto casos de hombres también. Pasa es que es menos que el caso masculino. ¿Ok? Pero la Biblia también nos da consejos muy, muy, muy claros, que yo los leí por muchísimo tiempo y me refugiaba en ellos y fueron mi fuerza durante mucho tiempo. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, en el versículo 13 nos dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este fue mi caso. Mi esposo, por más que habían situaciones terribles, mi esposo no quiso nunca separarse de mí, por más que yo a veces lo deseaba, pero no fue así. Él consintió en todo momento vivir conmigo. ¿Qué me quedaba a mí como herramienta? Orar, clamarle a Yahweh y pedirle que me diera fortaleza en este grande desierto que atravesaba en mi vida, y que solo Él pudo haberme dado la fuerza para yo poder estar hoy sentada acá compartiendo mi testimonio. También, como les digo, es para ambos casos. Puede ser que la mujer tenga al marido, que es lo más común, o puede ser que el hombre tenga a la mujer. También debe ser paciente y entender que ya estando en esa situación y recibimos el llamado, tenemos que entregarnos completamente a Yahweh para que Él haga su voluntad y dejarlo que Él trabaje en nosotros a través de nuestro cónyuge y en nuestro cónyuge a través de nosotros, porque es recíproco, ¿ok? También, así como el Padre usó ese yugo para trabajar en nuestro carácter, también puede usar nuestra transformación para iluminar y alumbrar a este cónyuge rebelde, terco. Pero tenemos que entender que lo más importante es, y primero, hacer la voluntad de nuestro Padre, seguir sus directrices, seguir sus direcciones, y Él nos irá hablando conforme el camino Él considere. Por eso, si hoy te encuentras en esta situación, piénsalo 2 veces antes de tomar una decisión. No te dejes llevar por las apariencias, porque las apariencias, cada día que el mundo avanza, son peores y más difíciles de distinguir. Tenemos que tener discernimiento en nuestro corazón para poder discernir y diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Entonces yo te digo hoy, lo más importante es nuestra relación con nuestro Creador. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos en que se aproximan cosas terribles para el mundo, y que lo más importante no es lo que ya podamos esperar o buscar para este mundo, sino tratar de ver en primer lugar la voluntad de nuestro Padre, y Él, como tenemos todos muy claro, nos va a dar aquello conforme a su voluntad. Yo también tengo testimonio con respecto a lo que es la fertilidad. Se los voy a estar compartiendo pronto, un tema de mi propia experiencia, donde el Padre también ha trabajado esta área de mi vida, y precisamente pues me ha hecho entender que su soberanía es magnífica y maravillosa. Solamente tenemos que someternos a Él y Él hará su voluntad. No es de un día para otro, no es que hoy, mañana se va a convertir, no. No, eso no es así. Eso lleva mucho tiempo, muchas lágrimas, mucho dolor y mucho tiempo en que perdemos en esos caminos de sufrimiento, cuando podemos estar alabando y sirviendo en otras áreas a nuestro Padre. Solamente este consejo para que lo tomes en cuenta y pienses por un momento de que solamente orando y buscando esa comunión con el Padre, Yahweh puede mostrarte qué es lo que tiene determinado para ti. Si verdaderamente es un matrimonio en este tiempo, donde estamos viendo cosas tan terribles, donde hay nacimientos de niños por doquier. Y si alguien es vulnerable en este mundo, son los niños. Viendo cómo está todo, son los principales objetos de sufrimiento en estos tiempos. Abandonos, hambres, necesidades. ¿Cómo podremos tener hijos en un tiempo tan difícil como este? Pero bueno, el consejo es para ti y para que te dejes alumbrar por la palabra, y para que antes de todo tú pongas tus peticiones delante de Yahweh, y Él va a dar a tu vida aquello que sea necesario. Recuerden que aunque Él diga que no, no quiere decir que no nos ama. Simplemente somos un propósito predestinado para Él, y Él cumplirá todo en su tiempo.
No atrasemos nosotros las cosas por nuestra vanidad. Despojémonos de nuestro yo y aceptemos con amor la voluntad de nuestro Padre, y Él nos va a dar la paz que necesitamos en cada circunstancia de nuestra vida. Solo tenemos que someternos y ser fiel a nuestro Padre. Que tengan un bendecido día. Shalom, shalom.